Seguimos con el desarrollo de este curso de teoría de circuitos o teoría de redes y nos concentramos entonces en esta primera parte de lo que corresponde a la clase número 2. Entonces, dentro de esta actividad específica, que sería la clase número 2, en esta primera parte nos vamos a concentrar en uno de los métodos de análisis de circuitos que se usa frecuentemente durante todo el curso y desde distintas perspectivas, y es específicamente el método de las corrientes de malla. Bueno, entonces, para seguir este desarrollo me parece conveniente hacer una especie de revisión de lo que habría sido la clase anterior. Entonces, resulta que en la clase número 1 evidentemente hemos dedicado cierto tiempo a comentar la organización del curso propiamente dicho, pero luego de eso hemos comenzado con algunas definiciones técnicas y con algunas revisiones que serían las siguientes. Hemos visto cuáles son los componentes lineales pasivos que nos interesa estudiar y a partir de esto hemos hablado también de los componentes activos que nos interesaría tener en cuenta, como las fuentes, que a su vez las hemos caracterizado en fuentes independientes y fuentes controladas, y a partir de eso han resultado una serie de convenciones que van desde cómo interpretar la ley de Ohm, tanto en los elementos pasivos como en los elementos activos, hasta una definición un poco más, con más detalle, como sería la regla de los puntos. Y todo esto digo, enmarcado por lo que son, básicamente la ley de Ohm, pero también las leyes de Kirchhoff. Entonces la ley de Kirchhoff de las tensiones y la ley de Kirchhoff de las corrientes es lo que hemos estado revisando. En todo este marco, a su vez, hemos complementado las presentaciones estas, teóricas, con una cierta ejercitación y un cierto planteo de situaciones problemáticas, frente a lo cual buscábamos las soluciones mediante lo que le hemos llamado métodos no sistemáticos, que son métodos basados en el ingenio para identificar las incógnitas de cada problema. En este caso, en la clase número 2, vamos a tratar de complementar esa estrategia. Así es que, respecto de los temas de la clase número 2, los tenemos acá resumidos en la nota complementaria número 22. Básicamente es el método de las corrientes de malla, el primer hito. Hablaríamos también del método de las tensiones en los nudos, y luego de eso comenzaríamos a desarrollar la unidad dedicada a los circuitos que operan en corriente alterna. Ese es, el esqueleto de la clase de hoy. Para comenzar entonces, pasaríamos a hablar del método de las corrientes de malla. Entonces, podríamos comenzar con un detalle que sería, dejar una referencia, en lo que sería nuestro apunte, nuestra presentación así textual, o a modo de manuscrito. Entonces, el método de las corrientes de malla, en este caso no voy a abreviar la palabra corriente, para resaltar que estamos específicamente viendo uno de los métodos de cálculo para solucionar, para identificar incógnitas. En particular lo vamos a seguir viendo la nota complementaria número 23, donde tenemos una especie de definición de este método. Entonces, fíjense que si vamos a las notas complementarias,
resulta que en la nota complementaria número 23, bueno, encontramos específicamente una serie de 5 pasos que tratan de dar una referencia respecto de cómo aplicar este método. Bueno, hablamos entonces de un método sistemático, es decir, un método donde no es esencial que tengamos que valernos del ingenio, digamos, para ir haciendo cálculos, digamos, sucesivos, hasta identificar la incógnita de una cierta situación problemática, digamos. En los métodos no sistemáticos bien vistos anteriormente, resulta que nosotros trabajábamos con la ley de Ohm, con la ley de Kirchhoff de las tensiones, con la ley de Kirchhoff de las corrientes, con algún cálculo de potencia, etcétera, buscando que digamos que paulatinamente la matemática y la física, por supuesto, nos ayudaron a identificar la variable incógnita. Recuerden que hemos dicho que la variable incógnita en nuestro contexto en general es tensión, corriente, potencia, etcétera. Podría ser desfasaje, pero bueno, todo ese tipo de incógnitas se pueden resolver de una forma más sistematizada, si se quiere, más mecanizada y hasta podríamos decir más automatizada, lo cual ya es, digamos, una expresión tal vez no tan precisa de lo que vamos a ver, pero lo que sí es concreto es que vamos a poder seguir una serie de reglas hasta buscar las soluciones. Bueno, estas reglas serían, a grandes rasgos, estas 5 que están listadas acá. Lo primero que vamos a revisar es que el circuito sea plano. Entonces, que un circuito sea plano significa que se lo puede graficar sin que haya ramas que se crucen en nuestra, digamos, representación en el papel. Entonces, bueno, rápidamente podríamos tratar de hacer una representación de este tipo. Fíjense que si, bueno, no sé, si hacemos un gráfico, por ejemplo, de esta forma, digamos, bueno, una especie de cuadrilátero generado por una conexión de 4 resistencias. Bueno, hacemos algo así. Pero a este gráfico voy a aprovechar para repetirlo. Entonces vamos a tener una estructura de este tipo. Bueno, vamos a repetir ese cuadrilátero y bueno, evidentemente se genera una especie de circuito tipo cúbico. Bueno, en algún lugar podríamos poner una fuente como para que el circuito tenga un funcionamiento más práctico, digamos. Vamos a poner entonces esta representación de nuestro circuito, mientras que estos puntos que agrego los uso para resaltar a dónde están las conexiones. Entonces, de todo esto, bueno, resultaría que si a su vez agrego un resistor por acá, bueno, entonces fíjense cómo hay un cruce de ramas, por ejemplo, en este punto. Hay otro cruce de ramas, por ejemplo, en este punto. Y bueno, lo que se puede verificar, digamos, geométricamente, es que no existe una manera de graficar ese circuito sin que se crucen ramas. Entonces, ese concepto, si se quiere, geométrico, es el que nos lleva a decir que en este caso habríamos estado hablando de un circuito que no es plano. Entonces vamos a decir un circuito no plano. Bueno, entonces este circuito es uno que no se puede analizar por medio del método de las corrientes de malla,
Y sin embargo, digamos, la finalidad de haberlo graficado tiende a hacerles notar cómo es una topología de circuito, bueno, que en principio podríamos esperar que no sea frecuente. Entonces, el hecho de que el circuito sea no plano, sin duda es una debilidad del método de las corrientes de malla, pero desde el punto de vista práctico pocas veces se manifiesta como una limitación para usar este método. Entonces, les propongo que volvamos a la definición de este método de las corrientes de malla. Entonces, lo primero es chequear que el circuito es efectivamente plano. En el ejemplo aquello no se cumplía, pero en la mayoría, incluso en la mayoría de los ejercicios de la guía de ejercicio que estamos siguiendo con el curso, la propiedad de que el circuito sea plano se verifica, como digo, en general. Bueno, a partir de eso vamos a hacer una identificación muy sencilla, que es directamente cuántas mallas encontramos en el circuito, y vamos a decir que son n, o sea, vamos a usar la variable n en minúscula para hablar de un circuito de n mallas. Y a partir de eso, por su parte, vamos a decir que las incógnitas dentro de este método de trabajo sería identificar las corrientes de malla. Entonces, si hay n mallas, habrá n incógnitas, que son las n corrientes de malla. Y entonces, fíjense la simbología sugerida, pero no obstante, hablaríamos también de que para que todo esto tenga sentido, resulta que a la ley de Kirchhoff de las tensiones la vamos a aplicar malla por malla, y a su vez a cada caída de tensión la vamos a desarrollar en función de una superposición de las corrientes de malla. De eso se trata. Luego, bueno, surge, digamos, directamente reordenar el sistema de n ecuaciones que resulta, tomando cada corriente de malla, que como dijimos se supone que sería la incógnita, tomándolo entonces como factor común, y a partir de eso se resuelve el sistema con una metodología específica que les vamos a sugerir, bueno, la regla de Cramer concretamente, siguiendo, bueno, la bibliografía. Bueno, estas reglas son relativamente intuitivas y ustedes ya han trabajado con el método de las corrientes de malla en algún curso previo. Lo que vamos a ver en el curso de teoría de redes, digamos, resalta muchos casos particulares y el manejo de otros casos que tal vez no han visto en el pasado. Por ello es esperable que profundicemos sobre la aplicación de este método en otras situaciones, por ejemplo cuando hay fuentes controladas o cuando hay transformadores, etc. Entonces, estas reglas las vamos a tratar de seguir con un ejemplo que tendería a finalizar esta primera parte de la clase número 2. Bien, entonces el ejemplo se los propongo a continuación. Bueno, vamos a hablar entonces de un ejemplo que consiste en un circuito que se construye a partir de algo así como unos 4 cuadrantes que son, están conectados entre sí. Tenemos entonces el resistor R1. Vamos a seguir con un nuevo resistor que le vamos a llamar R4. Con esto vamos a generar una especie de cuadrante y lo vamos a acompañar de uno nuevo, de otro cuadrante, quiero decir. Bien, en esta rama vamos a poner 2 elementos. Uno sería una fuente, pero también estaría el resistor que vamos a llamar R5.
Bueno, entonces este sería el circuito que querríamos estudiar. Le vamos a poner el nombre R3, si les parece. A este circuito, a esta fuente le vamos a llamar BS1, la S de source o de suministro. Luego tenemos BS2, y vamos a llamar esta segunda fuente de tensión constante independiente. Y vamos a comenzar nuestro estudio, si les parece, con una cierta secuencia que siga el estudio malla por malla. Entonces vamos a comenzar diciendo que para la malla 1 vamos a hacer la siguiente interpretación. Bueno, en realidad tendríamos que decir cuál es la malla 1, y fíjense que nos convendría hacer, por ejemplo, esta definición. Esta podría ser la malla 1, suponemos que la corriente circula en sentido horario. La malla 2, suponemos que la corriente circula en sentido horario también. La malla 3, suponemos que la corriente circula en sentido antihorario, y de esta forma han quedado, bueno, identificadas las corrientes de malla, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, como las variables que buscaríamos estudiar con esta metodología. Entonces, para la malla 1, fíjense que podemos estudiar la ley de Kirchhoff de las tensiones, y entonces nos resultaría algo así. A ver si multiplicamos el gráfico teniendo en cuenta específicamente la malla 1. Bueno, deberíamos tener en cuenta que en realidad este gráfico, bueno, continúa hacia la derecha. Bueno, y a su vez lo que resulta es que hay caídas de tensión en este gráfico. Entonces a R1 lo voy a escribir un poquito más chica para que sea más fácil advertir lo siguiente. BS1 evidentemente tiene un terminal positivo hacia arriba. La caída de tensión en R1 la vamos a identificar siguiendo las convenciones de signo y sentido que estamos, que hemos introducido en la clase anterior. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar de una caída de tensión BR1. Como R1 es un elemento pasivo, la caída de tensión tiene un terminal positivo del lado izquierdo, es decir, por donde entra la corriente. Con la misma lógica hablaríamos de la caída de tensión en BR4, pero no debemos perder de vista que en realidad R4 era atravesada tanto por la corriente de malla I sub 1 como por la corriente de malla I sub 2. Entonces la dibujo acá también a I sub 2 para no olvidarnos que, bueno, efectivamente existe. La ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1 resulta entonces BS1, la sumatoria de las fuentes, igual a la sumatoria de las caídas de tensión, que son BR1 junto con BR2. Bueno, y entonces podemos desarrollar estas caídas de tensión. Fíjense que sería I sub 1 por R1, la caída de tensión en BR1, mientras que la caída de tensión en BR2, perdón, aquí hay una imprecisión, estamos hablando de BR4, entonces debo corregir eso. La caída de tensión en BR4, fíjense cómo se desarrolla de esta manera. I sub 1 menos I sub 2 es una diferencia que a su vez se toma como factor de R4. Esta es la caída de tensión en el resistor BR4. Entonces les quiero hacer notar que BR4 se desarrolla de acuerdo a esta expresión. La caída de tensión en el resistor BR4, fíjense que depende tanto de la tanto de la corriente de malla en la propia malla 1 como la corriente de malla en la segunda malla. Bueno, y esto se debe a que precisamente la rama donde está ubicada R4 es una rama compartida entre ambas mallas.
Fíjense entonces que uno podría preguntarse si la diferencia que es factor de R4, es decir, si esta diferencia efectivamente es I1 menos I2 o si por su parte podría ser I sub 2 menos I sub 1. Bueno, y la respuesta viene de la mano de las convenciones de signo y sentido que hemos estado estudiando. Fíjense que a BR4 la hemos tratado como una caída de tensión y como la corriente principal la corriente principal en la malla 1 es precisamente I sub 1, resulta que esa es la corriente que bueno, digamos que debe respetar la convención de signo y sentido por la cual esa corriente debe entrar por el terminal positivo de la caída de tensión que hemos supuesto. Bueno, bajo esta interpretación la diferencia es I1 menos I sub 2 tal como está escrito en lugar de ser bueno, la diferencia de signo contrario. Bueno, entonces a esta ecuación, para poder referenciarla luego, le vamos a poner una especie de marca que sería esta inscripción así, M1 por ser la malla 1. Bien, entonces a eso lo vamos a escribir como ecuación de la malla 1. Vamos a tratar de estudiar ahora el comportamiento de la malla 2. Entonces vamos a decir que para la malla 2, es decir, la segunda malla, fíjense cómo el concepto básicamente es que tenemos un resistor Bueno, lo que quería graficar es que el circuito continúa hacia ambos lados. Entonces encontramos que esta construcción depende de R2, interviene R4, interviene R5, la fuente BS2 también. Las corrientes que vemos, bueno, evidentemente es I sub 2, I sub 2. Bueno, teníamos por su parte I sub 1, I sub 1 y también I sub 3. Bueno, representación de I sub 3 que sigue el sentido de circulación antihorario. Bueno, entonces, pensando en las convenciones de signo y sentido y viendo que la corriente principal es bueno, I sub 2, diríamos que las caídas de tensión se desarrollan de esta forma. Diríamos que acá tenemos la caída de tensión BR2. Diríamos que la caída de tensión en el resistor R5 tiene un terminal positivo hacia arriba. Bueno, la fuente BS2 evidentemente tiene un terminal positivo hacia abajo. La caída de tensión en el resistor R4 tiene un detalle interesante ahora. Fíjense que al pensar que la corriente principal en la malla 2 es I sub 2, resulta que ahora deberíamos pensar por su parte que la caída de tensión en R4 nos conviene representarla de esta forma: BR4 con el terminal positivo hacia abajo, lo cual es bueno, contrario a lo que habíamos escrito antes. Esto es hacer un poco la inscripción. Entonces esta es BR4, bueno, fíjense cómo tiene el terminal positivo hacia abajo, mientras que cuando analizábamos la
la malla 1 veíamos que el terminal positivo estaba hacia arriba. Bueno, esto respeta las convenciones de signo y sentido, aunque ahora vemos la caída de tensión en R4 desde el funcionamiento de la corriente I2, que es la corriente principal en la malla 2. Bueno, con estas interpretaciones lo que podemos escribir es que la sumatoria de las fuentes es BS2 igual a las caídas de tensión, bueno, BR4 más BR2 más BR5. Bueno, estas caídas de tensión efectivamente tienen una polaridad contraria a la de la fuente, según el gráfico que acabamos de desarrollar, y ahora podemos escribir que BS2, fíjense que se puede desarrollar de esta forma. La caída de tensión en BR4 es la que tiene el detalle más curioso, diría yo. Ahora escribiríamos que esta es I2 menos I1, porque fíjense cómo la corriente que entra por el terminal positivo de la caída de tensión es I2, entonces por eso I2 tiene signo positivo, mientras que I1, por estar entrando a un elemento pasivo como R4 por el terminal negativo, bueno, salvamos esa característica por medio del signo negativo en I1. Bueno, entonces fíjense que a partir de eso agregamos el desarrollo para la caída de tensión en el resistor R2, es algo más sencillo, es I2 por R2, y nos faltaría entonces modelar con la misma lógica la caída de tensión en R5, que fíjense, tenemos I2, bueno, entonces tendría esta característica. I2 e I3 tienen el mismo sentido de circulación y a su vez entran al elemento repetitivo que es R5 por el terminal positivo, con lo cual esto es una suma I2 más I3 factor de R5. Bueno, una cuestión tecnológica, y lo escribo y lo traslado. Bueno, entonces a partir de esto, bueno, tenemos desarrollada la ecuación para la malla 2, entonces la vamos a indicar también. La vamos a indicar también, quise decir, con esta marca, para poder citarla después. Nos quedaría entonces solamente nuestro análisis para la malla 3. Para la malla 3 podemos escribir que el circuito que queremos estudiar tiene esta composición, digamos, geométrica. Bueno, hay una fuente que es BS2, el resistor que nos falta analizar es R3, el circuito continúa hacia la izquierda, este es R5, este es BS2. Bueno, con esto, ¿qué nos queda analizar? Me parece que siguiendo la misma lógica es en alguna medida esperable interpretar qué nos falta analizar. Bueno, nos falta analizar entonces I3, nos falta analizar la caída de tensión en R3. Como R3 es un elemento pasivo, vamos a modelar esta caída de tensión en BR3 con un terminal positivo por donde entra la corriente, es decir, hacia la derecha. Bueno, la caída de tensión en BR5 la vamos a modelar igual que antes. BR5, y en función de todo eso, una característica interesante es
pensar que al elaborar, digamos, la ley de Kirchhoff de las tensiones con esta lógica de que de un lado de la igualdad están la sumatoria de las fuentes y del otro lado de la igualdad están la sumatoria de las caídas de tensión, fíjense que de un lado efectivamente es esperable que aparezca BS2, porque es la única fuente, entonces la sumatoria de las fuentes de tensión en la malla 3 es BS2, pero hay una particularidad con el signo. Resulta que BS2, bien, respeta las convenciones de signo y sentido, entonces, bien, entonces está bien escrita. Supuse que había una inconsistencia con el signo, pero en este caso no se verifica. Bueno, la sumatoria de las fuentes entonces queda solamente resumida en BS2. La sumatoria de las caídas de tensión sería lo que resulta de desarrollar qué pasa con BR3 y qué pasa con BR5. Bueno, respecto de la caída de tensión en BR3, podemos decir que esto es I sub 3 por R3 bueno, y luego la caída de tensión en R5 resulta ser I sub 2 más I sub 3 factor de R5. Bueno, no sé si lo advirtieron, pero tengan presente que me había olvidado de aplicar el efecto de I sub 2. Bueno, entonces, evidentemente aquí hay un detalle, digamos, gráfico de las partes del circuito que se van analizando, que claramente se podría omitir, y es precisamente lo que vamos a hacer cuando tengamos cierta habilidad con el manejo de esta técnica, por ser nuestro primer abordaje al procedimiento. Bueno, hay una serie de detalles, bueno, buscando la claridad. Bien, a partir de esto podemos referenciar, si les parece, esta ecuación por medio de una especie de marca que sería M3, ya que es la ecuación que modela la malla M3. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro análisis. Vamos a seguir nuestro análisis con esta regla. Podemos comparar los pasos que habíamos visto. Entonces, en líneas generales podríamos decir que hemos llegado hasta el paso 3, donde el paso 3 decía que hay que establecer la ley de Kirchhoff de las tensiones para cada malla, o para cada rama, pero en general para cada malla, tomando las corrientes de malla como incógnita, a su vez pensando que cada caída de tensión se puede expresar a partir de la superposición de las corrientes de malla. Entonces esas diferencias I sub 2 menos I sub 3 o I sub 2 más I sub 3 que vimos en algún momento del ejemplo particular, bueno, consiste, digamos, es una representación de utilizar esto del principio de superposición para elaborar, para analizar las caídas de tensión. Bueno, luego tendríamos que establecer un sistema de n ecuaciones y tomar las corrientes de malla como factor común. Así que básicamente es eso lo que vamos a tratar de hacer de aquí en adelante. Bueno, creo que podemos fijarnos cómo resulta un sistema de ecuaciones de todas estas definiciones particulares. Entonces vamos a tratar de reorganizar estas ecuaciones. Entonces, a ver, escribimos así, si les parece. Bueno, organizando las ecuaciones, nos resulta básicamente esta composición. BS1 igual a I sub 1 por R1 más I sub 1 menos I sub 2 factor de R4. Esta es la ecuación M1.
La segunda ecuación dice, bueno, BS2 igual a I sub 2 menos I sub 1 factor de R4 sumado con el producto de I sub 2 por R2 sumado con bueno, el término que falta es I2 más I sub 3, I2 más I sub 3, I2 más I sub 3 por R5. Esta era la ecuación que le hemos llamado M2. Entonces, el sistema de ecuaciones se completa con la igualdad BS2 igual a I sub 3 por R3 sumado con I sub 2 más I sub 3 factor de R5. Bueno, entonces evidentemente este es el sistema de ecuaciones que hemos construido para analizar este circuito. Bueno, a partir de ese sistema de ecuaciones vamos a seguir trabajando ahora. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir que si agrupamos tomando cada corriente como factor común, o sea, vamos a escribir de una forma más coloquial, agrupando, para cada corriente, encontramos esta posibilidad de escribir, bueno, BS1 igual a I sub 1 por R1 más R4 menos I sub 2 por R4, luego BS2 igual a menos I sub 1 por R4 sumado con I sub 2 factor de R2 más R4 más R5 menos sumado, en este caso suma, más I sub 3 por R5. Bueno, y la última ecuación es BS2 igual a, vamos a escribir como I sub 2 por R5 sumado con I sub 3 factor de R3 más R5. Bueno, se puede, digamos, comprobar cómo en realidad estas ecuaciones siguen siendo las mismas, se ha ordenado de manera distinta, digamos. Esta es M1, esta es M2, la tercera es la ecuación de la malla 3. Entonces, a partir de ahí directamente hay que aplicar un método de solución, digamos, para sistemas de ecuaciones lineales. En particular vamos a ver cómo aprovechamos la regla de Cramer. Pero hay una característica que podríamos tratar de identificar en este sistema de ecuaciones. Vamos a hablar entonces de cómo se puede advertir una interpretación general en este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a hablar de una especie de generalización, que en este caso es para el caso particular de tener tres mallas. Luego, por medio de las notas complementarias, generalizamos este concepto. Pero encontramos lo siguiente, fíjense.
fíjense que en realidad podemos decir que si hay 3 mallas, habrá un sistema de 3 ecuaciones. Entonces va a estar B sub 1 como la sumatoria de las fuentes de tensión en la malla 1, B sub 2 la sumatoria de las fuentes de tensión en la malla 2, B sub 3 la sumatoria de las fuentes de tensión en la malla 3. Al comparar esta terminología se tiende a explicar por qué tiene cierto sentido haber agregado la letra S en el subíndice de las fuentes de tensión del ejemplo, digamos. Entonces BS1 es la fuente de tensión que había dentro del ejemplo, mientras que B sub 1 sería una sumatoria de las fuentes de tensión en toda una malla. Bueno, quiero hacerle notar simplemente que son cosas diferentes y por eso la introducción del subíndice S en la notación que vamos a seguir a lo largo del curso para este tipo de ejercicios. Bien, entonces acá podríamos hablar de una generalización de esta forma. R11 sería un factor de la corriente en la malla 1, lo vamos a sumar con R12, el factor de la corriente de malla 2, más R13, el factor de la corriente de malla 3, luego seguimos con R21, factor de I sub 1, más R22, factor de I sub 2, más R23, factor de I sub 3. La última ecuación, con la misma lógica, sería R31 por I sub 1 sumado con R32 por I sub 2 y el último término es R33, factor de la corriente de malla 3. Bueno, a partir de eso, fíjense que lo que encontramos es que hay factores que en algunos casos están presentes y otros no. Por ejemplo, es evidente que este factor, digamos, viendo la primera ecuación, el factor de la corriente 2 sería menos R4, entonces R12 para nuestro ejemplo habría sido menos R4, y fíjense por ejemplo como el factor R13 habría sido nulo en nuestro ejemplo, ya que la corriente sub 3 directamente no aparecía en la ecuación para la malla 1. Bueno, en otros casos eso puede, dependiendo de la forma constructiva del circuito, bueno, todo aquello se puede manifestar. Entonces hablaríamos ahora de una estructura para la ecuación de n mallas que vamos a tratar de generalizarla de esta forma. Bueno, la idea es que entonces podemos hablar de que el sistema de ecuaciones tiene una estructura, la hemos comenzado a revisar esa estructura para el caso de 3 mallas, pero la condición más general sería encontrarnos con n mallas. Entonces en esa condición hablaríamos de lo siguiente. Vamos a hablar entonces de una estructura de la ecuación de mallas bueno, vale la redundancia, para n mallas. Bien, entonces si tenemos n mallas, vamos a encontrar una ecuación que podríamos revisarla con esta lógica. Tendríamos B sub 1 igual, B sub 2 igual, y seguiríamos hasta la ecuación n-ésima, B sub n igual. Bueno, esta ecuación la vamos a ver en varios momentos del desarrollo del curso, por eso convendría prestarle cierta atención. Fíjense, entonces, acá pondríamos R11 por I sub 1 más R12 por I sub 2. Bueno, ya no serían solo 3 términos, sino que serían n términos, entonces R1n por I sub m
luego seguiríamos con R2,1 por I sub 1 sumado con R2,2 por I sub 2. El último término sería R2n por I sub n. Y luego seguiríamos hacia la última ecuación, que sería, bueno, el resultado de esta sumatoria, Rn1 por I sub 1 más Rn2 por I sub 2 hasta Rnn por I sub n. Bueno, entonces, evidentemente quiero decir, eso es un sistema de ecuaciones. No obstante, se puede manipular o interpretar en forma matricial. Entonces vamos a hablar de cómo esta estructura en realidad corresponde también a una ecuación matricial. Ecuación matricial, que básicamente sería de esta forma: B igual a R por I. Bueno, no obstante, aquí resulta una cuestión que vamos a tratar de aclarar. Al escribir con un lápiz, digamos, se hace difícil aquella regla de que si hablamos de una matriz, por ejemplo una matriz A, en la bibliografía es típico escribir esa matriz en negrita, y entonces cuando vemos una simbología de una letra típicamente mayúscula y a su vez en negrita, ya estamos advirtiendo que se trata de una matriz. No obstante, eso es dificultoso de hacer con un lápiz, como cuando uno escribe en una pizarra, más allá de que estamos hablando de una pizarra electrónica, digamos, en este momento. Entonces, esa simbología la vamos a manipular de esta forma: vamos a poner la letra con un tilde por debajo de la letra. Entonces, cuando vean un tilde por debajo de la letra, básicamente se estaría haciendo referencia a una variable de tipo matricial, o incluso algún valor complejo, como veremos después. Con esta cuestión de notación la vamos a aprovechar acá. Entonces, un vector, que en buena medida es un tipo de matriz, por decirlo de alguna forma, entonces, digamos, el vector de tensiones es igual al resultado de una matriz de resistencia en producto con un vector de corriente. Bueno, y a esta ecuación matricial les propongo revisarla mejor con la nota complementaria número 24. Entonces pasamos a la nota complementaria, donde tenemos este detalle. Fíjense. Entonces la ecuación el sistema de ecuaciones, lo representamos de forma matricial, pero no obstante hay características muy importantes en estos factores que hemos ido identificando. Como estamos hablando de una matriz de elementos de resistencia, vamos a poder decirle tal vez matriz de resistencia, y fíjense cómo aparecen elementos donde algunos tienen el mismo subíndice y por lo tanto se hallan dentro de la diagonal, mientras que otros tienen subíndice distinto, como esta R y J que estamos viendo, y entonces esos elementos tienen una característica de, en primer lugar, no estar sobre la diagonal de la matriz. Al tener un sistema de n ecuaciones, bueno, son variables i y j que van hasta n, desde 1 hasta n. Esto hace referencia también. Bien, y entonces hablando de eso, resulta que la resistencia propia de cada malla, fíjense cómo es la suma de las resistencias en una cierta malla, mientras que la resistencia compartida es la resistencia que se ve en una rama que comparten dos mallas. Entonces, podríamos revisar el ejercicio, vemos si lo podemos hacer rápidamente. Bueno, fíjense cómo este valor R12 es la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2, y si a su vez recuperamos el detalle del circuito,
bueno, perdón, habíamos dicho que R12 es, para este caso, R4 con signo negativo. Bien, entonces, viendo el circuito, se puede ver cómo R4 es realmente la resistencia, perdón, un resistor que comparten tanto la malla 1 como la malla 2. Entonces, bueno, hay una serie de propiedades en el sistema de ecuaciones que resulta, y están, bueno, algo indicadas acá en la nota complementaria número 24. Entonces, la resistencia o los valores de resistencia sobre la diagonal de la ecuación matricial o de la matriz de resistencia son las resistencias propias de cada malla, que en alguna bibliografía también se les llama, digamos, autorresistencia. Bueno, la resistencia compartida son los elementos que aparecen fuera de la diagonal y se verifican estas relaciones. La resistencia propia es la suma de todos los valores de resistencia en una cierta malla, mientras que la resistencia compartida es generalmente el negativo de la suma de todas las resistencias que hay en una cierta rama. Bueno, ¿en cuál rama? En la rama que comparte la malla I con la malla J. Bueno, a estas definiciones les propongo que las evalúen con detalle, y mientras tanto los ejercicios seleccionados de la guía de ejercicios tienden a interpretar esas propiedades también. Bueno, luego, y para terminar esta parte, me quisiera referir a la metodología para resolver las incógnitas de este sistema de ecuaciones. Bueno, entonces vamos a hablar de la forma de resolución para este sistema de ecuaciones. En función de eso, le pongo que, perdón, les quiero hacer notar lo siguiente. Si se emplea la regla de Cramer, bueno, si se emplea la regla de Cramer, que también lo podemos conocer con el nombre de método de los determinantes, también lo conocemos, con el nombre de método de los determinantes, lo que resulta es esta regla. La corriente de malla I sub I en realidad queda caracterizada por esta interpretación. El determinante sustituto iésimo, entonces el determinante sustituto iésimo, como numerador de una fracción donde el denominador es el determinante de la matriz de resistencia. Bueno, entonces esta expresión la vamos a simbolizar con esta notación, si les parece: delta SI dividido en el delta de R. Bueno, entonces faltaría decir que es el determinante de la matriz de resistencia. Bueno, lo podemos escribir tal vez de esta forma. Esta sería, R11, R12 hasta R1N. Luego tendríamos R21, R22 hasta R2N, y luego tendríamos Rn1, Rn2 hasta Rnn. Bueno, y voy a tratar de explicar, de una forma resumida, aunque ustedes tienen el detalle en los textos o en los análisis de cursos de álgebra, por ejemplo, el detalle de que lo que definimos como delta SI, podríamos decir que es el determinante
determinante de la matriz que resulta, entonces, de una matriz igual a R, excepto en la columna iésima, coma, donde se reemplaza con I, es decir, con el vector de las corrientes. Bueno, toda esta teoría, todo este resumen, digamos, caracteriza el método de las corrientes de malla. Cuando aparecen transformadores o fuentes controladas, ya dijimos que se manifiestan ciertas propiedades. Bueno, no sé si, digamos, con cierto desafío de ser interpretadas. Todo eso lo vamos a seguir con la guía de ejercicios. Esta parte 1 llega hasta acá y seguimos con la parte 2 a continuación.